Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta sesión del módulo de Derechos Fundamentales. Vamos a revisar rápidamente las pautas de los talleres evaluativos 7 y 8. Han estado a vuestra disposición ya hace un tiempo y si tienen alguna inquietud me la hacen llegar por correo o si quieren presentar alguna reconsideración tienen que hacerlo al día de mañana, porque estos ya llevan bastantes días disponibles. Bueno, en el séptimo taller, si mal no recuerdo, eran las lecturas de Saba y de Correa. La primera pregunta era respecto a las ideas de igualdad ante la ley a que se refiere Saba. Es correcto señalar que durante muchos años los tribunales han entendido la igualdad como trato no arbitrario, en donde el Estado debe fundar su actuación en la razonabilidad. Propugna como tesis que la igualdad de trato en igualdad de circunstancias provee un estándar interpretativo en el trato homogéneo, uniforme y no arbitrario. La igualdad ante la ley solo se puede limitar a la inexistencia de tratos arbitrarios. La verdad es que Saba sostiene lo primero, en resumen, que durante mucho tiempo la igualdad se ha entendido como un trato no arbitrario, y lo arbitrario es lo que es carente de razonabilidad o de racionalidad en algunos casos. El resto de las alternativas son meras conclusiones de esta afirmación. Perdón. La segunda alternativa, perdón. La segunda alternativa en realidad es falsa. La igualdad de trato en igualdad de circunstancias no provee un estándar interpretativo como solución definitiva por los problemas subyacentes de la desigualdad estructural. Y la igualdad ante la ley no se puede limitar, ese es su argumento, a la inexistencia de tratos arbitrarios, entendidos como no discriminación o falta de razonabilidad. Para Saba, el elemento común que se puede identificar entre la igualdad ante la ley como no discriminación y la igualdad como no subordinación de grupos es la legalidad de la medida, no. La no discriminación propiamente tal, la verdad que discriminación es sinónimo de igualdad ante la ley. Es la razonabilidad. Fundamentalmente, ¿cuál es la razón que subyace a la norma que establece el trato para distintos grupos? Para Saba, la noción de igualdad como no sometimiento es comprendida como una oposición al ideal de no arbitrariedad, de la igualdad como no discriminación, consolida la situación de grupos marginados, tolera el trato diferenciado de grupos excluidos sistemáticamente, concebido como el trato privilegiado justificado. Ninguna alternativa es correcta. La igualdad como no sometimiento no es una oposición necesariamente al ideal de no arbitrariedad. No la descarta del todo, simplemente se mueven en planos distintos. Tampoco consolida la situación de los grupos marginados toda vez que trata de evitar dicha consolidación, que es sinónimo de marginación. La igualdad como no sometimiento simplemente lo que hace es tolerar el trato diferenciado para algunos grupos que están excluidos sistemáticamente. En el fondo, justificar por qué a algunos se les da más, rompiendo con ello una igualdad formal. Lo que podría parecer como arbitrario a primera vista o discriminatorio no lo es si consideramos la idea del sometimiento de algunos grupos. Y esto él lo construye a partir de asimilar la situación de grupos de personas sometidas como esclavos a otros grupos dentro de la sociedad en términos más progresivos o actualizadores. Para Saba es correcto señalar en cuanto al principio de igualdad entendido como no discriminación lo siguiente: tiene su raíz en una versión individualista de la igualdad.
La versión sociológica se asocia necesariamente a una perspectiva holista. La versión individualista se contextualiza en una realidad social más amplia sin requerir de una intención de discriminación. La tercera alternativa, la verdad que es absolutamente contradictoria. La segunda alternativa no tiene sentido. Es la primera la alternativa correcta. Esto un poco explica eh, los malos resultados a que conduce la igualdad como no discriminación. Puede parecer como contraintuitivo, pero la igualdad como no discriminación no es sino la versión liberal de la igualdad. Y por lo tanto, no se mete en los problemas subyacentes para la marginación y discriminación de grupos en una sociedad. Simplemente les asegura que no serán discriminados, pero no entra más allá. Uno de los grandes debates que hubo en los 90 y comienzos de este siglo en Estados Unidos fue precisamente si había sido un error para los afroamericanos comprar la versión individualista o liberal de la igualdad y aspirar a la no discriminación. ¿Hasta qué punto? Algunos se plantearon, ¿hasta qué punto asimilarse a esta corriente principal de igualdad propugnada por la mayoría blanca, o sea, los que están mejores, implicó diluirse y perder nociones de fortaleza comunitaria, por ejemplo? Ha sido un debate bastante duro en ese país y muchas cosas que hoy día no se pueden decir por corrección política, pero dentro de los mismos negros, comunidad negra, hay gente que ha dicho que era mejor no la no desegregación, porque de esa manera sus barrios no habrían decaído. Probablemente los afroamericanos de mejor nivel socioeconómico se habrían quedado en sus barrios y habrían ayudado a estabilizar sus comunidades. Las iglesias no habrían decaído, etcétera. Es un debate bien difícil de sentar. Bueno, eh, ténganlo presente, porque mucha gente piensa que la no discriminación implica ir más abajo de la superficie de la Tierra o de la sociedad, y no es así. La no discriminación simplemente es establecer un estándar determinado, pero no se enfrentan los temas más complejos que son los temas redistributivos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que para la distribución de la riqueza siempre existen estándares justificados por alguna noción de razonabilidad. ¿Por qué esta persona gana menos que otra? Bueno, es más eficiente, discutible, tiene mejores credenciales. Pero es que las obtuvo porque pertenece a la mayoría privilegiada, pero tiene mejores credenciales, es más profesional, etcétera. Así de simple. Para Saba, la consideración de categorías sospechosas hace posible concluir que, en las categorías sospechosas, se debe demostrar la relación de funcionalidad o instrumentalidad entre el criterio escogido y el fin buscado por la regulación. En realidad eso dice relación más bien con la justificación de la acción afirmativa. La identificación de las categorías sospechosas se encuentra necesariamente. La identificación de las categorías sospechosas se encuentra necesariamente controlada por el concepto de igualdad que se adopte. No necesariamente. En Estados Unidos el reconocimiento de las categorías ha sido un tema indiscutido, todo lo contrario, es lo más discutido que puede haber. Simplemente la consideración de categorías sospechosas nos induce a pensar que es más fino o sutil la manera en que se puede discriminar. En otras palabras, mientras más se proclama la igualdad, más sutil es detectar la desigualdad. Mucho más sutil es.
considerando los criterios que existen en cada sociedad. Probablemente en sistemas educacionales en forma haya categorías de establecimientos que tengan una justificación y cuyos procesos de selección sean claramente objetivos. Pero en otros sistemas educacionales no es así. Históricamente, por muchas décadas no fue así, desde los años 90 hasta muy recientemente en Chile. No era así simplemente. La incorporación de muchas universidades a la gratuidad privadas ha permitido objetivar el acceso a la educación en ese sector del sistema educativo, por ejemplo. Porque antiguamente, o sea, entre los años 1981, 82 y el año 2016, simplemente si una persona no quedaba en las universidades que quería del CRUCH o no le interesaba, simplemente se iba a la universidad donde le daba la billetera, si esa era la realidad. Pues no había pruebas de selección ni nada. Los orígenes de varias universidades privadas son bien difusos, Profesor, ¿sí? buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto a esta segunda opción, que sería si es errónea por la palabra necesariamente, porque el resto de la oración está, como dice mi compañera Nicole, casi textual en el texto del autor. A ver si me ve el chat. Y de hecho, uno de los títulos del texto es Dos conceptos de igualdad, dos conceptos de categoría sospechosa. Y ahí se diferencia desde la perspectiva de la igualdad como no discriminación y desde la perspectiva de la igualdad como no sometimiento. Entonces no sé Sí, si esto... profesor, disculpe. Respecto de lo que está hablando Benjamín, está textualmente en la página 25 del texto. Mire, no lo recuerdo, para serle bien honesto, ha pasado un tiempo desde que elaboré esto, tendría que revisarlo, ¿ya? Le sugiero que me escriba, ¿ya? O me presente una reconsideración, ¿ya? Y yo lo voy a revisar con el texto a la vista, porque tendría que acordarme cómo fue que lo redacté esto, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Súper honesto con usted en ese punto. Le enviamos al correo una reconsideración. Sí, envíemelo, ahí yo lo voy a estudiar. Ya, muchas gracias. Si me convence, me convence, po. La verdad que uno no se acuerda muchas veces después de haber hecho las cosas, sobre todo cuando han pasado semanas. Y debo reconocer que estuve totalmente desconectado de muchas cosas estas semanas. Bien, para correr el sector de la doctrina que caracteriza el criterio utilizado por el Tribunal Constitucional como tautología, encuentra su fundamento en que se constituyen como repeticiones útiles y pulcras, para nada, él no las considera en lo absoluto pulcras, la diferenciación que se hace entre iguales y entre desiguales tampoco. La jurisprudencia sentada permite adoptar de previsibilidad los asuntos en materia de igualdad en lo absoluto, la verdad que no hay mucha previsibilidad. Es bastante idiosincrático y depende de los jueces. Por lo tanto, la verdad es que eh, el mayor argumento para este sector de la doctrina que considera la jurisprudencia del tribunal en aquella época como una tautología es que simplemente los razonamientos son circulares, ¿ya? ¿Por qué es desigual? Porque se produce falta de razonabilidad. Entonces, ¿por qué es carente de razonabilidad? Porque no tiene racionalidad. Y así se dan vueltas. No hay mayores, no hay un mayor análisis en la jurisprudencia chilena, por lo menos que examinó Correa hasta entonces. Y la verdad es que en esta pregunta está el tema, es que
Resulta correcto señalar en lo referente al rol de la máxima magistratura constitucional del país en la determinación de la materia sobre igualdad que lo efectivo, lo que mandan son las preferencias de los jueces. O sea, no se puede encontrar realmente algo muy claro. Y la verdad es que las preferencias de los jueces vienen dictadas por persuasiones ideológicas y experiencias formativas. Esa es la realidad. No es muy distinto, en todo caso, de los criterios jurisprudenciales que hay en la sala constitucional de la Corte Suprema. Nuevamente ahí no hay ninguna predictibilidad la mayor parte del tiempo. Simplemente se vota de cualquier manera. Siempre me he preguntado si los jueces o los ministros de uno y otro tribunal recordarán sus líneas jurisprudenciales. Tengo una gran duda y en parte por el enorme ingreso, por ejemplo, que tiene la Suprema. Esto de que todo llegue a la Suprema no tiene sentido, a diferencia de otros países. Es muy difícil construir una línea jurisprudencial. Y lo otro, la rotación entre las salas, que tampoco tiene sentido. Que los jueces estén un tiempo en una sala y después vayan a otra. No tiene mucho sentido para mí. Basado en Correa, seleccione él o los criterios que forman parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para definir si una distinción resulta arbitraria o no. La diferencia debe fundarse en un propósito de hostilidad hacia un grupo vulnerable o importar un favor o privilegio personal indebido. La verdad es que eso así muy al pasar lo dice ha habido algunos fallos del Tribunal Constitucional, pero no es esta idea de la hostilidad hacia un grupo, no es una línea tan clara en la jurisprudencia constitucional. Está más claro en la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina, de hecho. La distinción y trato diverso establecido por la ley debe ser únicamente adecuada para alcanzar el fin lícito en que se funda la distinción. Más que el fin, en realidad no es cuál es el fundamento. No es tanto el fin, porque si fuera por el fin podrían admitirse muchas otras concepciones de igualdad. El concepto, o sea, el lenguaje de la Constitución que habla que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, permite acomodar toda solución en la medida que sea pertinente. En la medida que sea pertinente. En la medida que no sea descabellado al propósito que se persigue. ¿Ya? No necesariamente en relación con el fin, sino en la medida que no sea descabellado para. Y los jueces han tenido que hacer esto precisamente porque la realidad ha desbordado el texto constitucional. Ahora, yo no me hago ilusiones de que lo vayan a entender mejor los convencionales constituyentes. No me hago ilusiones. En cierta medida, ¿ya? El trato diverso se justifica en la medida en que las situaciones fácticas se diferencian por cuestiones objetivas y relevantes. Okay. Esta es la alternativa correcta, ¿ya? Para justificar un trato diverso hay que atender a cuestiones objetivas y relevantes, ¿ya? Es lo que podríamos denominar una igualdad jurídico material. De esa manera se mete la igualdad jurídica material dentro de la concepción de arbitrariedad o de la idea de distinciones arbitrarias. Según Correa, resultan características esenciales de la razonabilidad en el criterio utilizado por el TC las siguientes. Se prescinde de establecer una exigencia de evitar resultados. La razonabilidad se condice con la desproporción en la sustitución del juicio propio que ha establecido el legislador. Es determinada mediante el test de proporcionalidad. Ninguna alternativa es correcta.
El TC, interesantemente, echa mano a las ideas de Alexis. Pero lo curioso de todo es que echa mano a las ideas de Alexis en términos descontextualizados. ¿Qué quiero significar con ello? Una crítica que adelantó hace un tiempo atrás Eduardo Aldunate. De Alexis solo se conoce su teoría del derecho y su teoría de los derechos fundamentales, y es lo que más se cita. Y por lo tanto, se utilizan estos tests que vienen en su obra, pero no se consideran las críticas que existen a Alexis dentro de la propia Alemania. Eso es lo más curioso de todo esto. Ahora, ¿cómo llega todo esto al Tribunal Constitucional? Si esto es lo más increíble de todo, porque uno podría decir, bueno, ok, los jueces constitucionales leen mucho, la verdad es que ni tanto. La verdad es que la mayoría de las teorías provienen de comentarios de otros autores. Eso es lo que se ha descubierto, jugando un papel muy importante los autores neo-schmittianos, como un Linares Quintana, un Sánchez Agesta y otros. Es bien curioso. Son muy pocos los ministros hoy día, hay más, pero los primeros 30 años del TC eran muy pocos los ministros que leían siquiera un segundo idioma, para que hablamos del alemán, que es el idioma natal de Alexis. Y hoy día no es que sean mucho más. La verdad es que re pocos son los que leen algo más que el castellano. Y por lo tanto, leen las obras a partir de las interpretaciones que hacen otros. De hecho, un ministro que citaba mucha jurisprudencia alemana y autores alemanes renunció al Tribunal Constitucional. Y un día le pregunté por qué renunció. Se aburrió. Antes de terminar su periodo me dijo que en realidad yo era minoría en todo. Y llegó un momento en que me aburrí. Me mandé a cambiar. Tal cual. Quedé para adentro. Bueno, Correa justifica la existencia y la tautología en los criterios del TC en relación con la igualdad, teniendo como basamento que la igualdad en sí misma es un concepto, ahí me faltó un acento, en sí misma es un concepto intersubjetivo con una densidad conceptual que dificulta el establecimiento de un derecho común homogéneo. La existencia y la obligación de que los jueces apliquen su misma doctrina de manera sostenida en el tiempo sin importar el caso concreto. El establecimiento de principios es feble en relación con el establecimiento de reglas precisas. La tercera alternativa es probablemente la que está más alejada. La segunda no tiene ningún sentido, porque en realidad no hay ninguna consistencia. Simplemente, la idea de igualdad es tan difusa como para entenderla que es posible maniobrar en cada caso, sin parecer que uno está apartándose de lo que he dicho anteriormente. Por eso es que hay hasta fallos sobre acción afirmativa en el TC, en circunstancias que no hay nada sobre igualdad de resultado en la Constitución. ¿Y cómo entran? Entran por el lado de la igualdad ante la ley. Se interpreta de una manera determinada. La densidad de la igualdad, uno es igual en relación a otros, permite esto último. Yo me pregunto sinceramente si tendrá mucho sentido variar la norma o no, o cómo sería interesante modificarla sin perder lo avanzado. Pues una vez que se modifica una norma, se parte de la base que se está modificando por algo. Esa es la gran interrogante que yo me hago. Bien, si hay alguna inquietud, en fin, me envíen por correo la reconsideración. Vamos a dejar el próximo taller, el otro taller, para la próxima clase, ¿ya? Así que no es problema al respecto. ¿Cuándo tenemos la próxima prueba? El próximo El miércoles, día profesor. 6, profesor. Ah, el próximo miércoles, déjeme anotarlo.
em, el miércoles 6. Sí, sí, sí. Ok, bueno, miércoles 6, entonces la tercera prueba. Vamos a tratar exclusivamente de las acciones constitucionales, ¿ya? Porque ya despachamos todo lo que es, si mal no recuerdo, despachamos toda la Constitución previamente con la segunda prueba. ¿Es así o no? Sí. Bueno, entonces vamos a controlar los temas de acciones constitucionales. Hasta ahora hemos visto el recurso de amparo, el recurso de acción de protección. Les voy a pedir que repasen el amparo económico. Sé que ya lo estudiaron, pero lo vamos a considerar de nuevo. Tiene importancia, dado que hay una superposición en el 19 número 21 con el recurso de protección. Y son diferentes en su tramitación, como también son diferentes en los plazos de interposición. Repasen eso. Hemos visto también la acción de reclamación de nacionalidad, de reclamación o por desconocimiento de nacionalidad. Y hemos comenzado a ver la nulidad de derecho público, que es algo muy chilensis, pero sumamente interesante. Y sumamente interesante porque, bueno, como abogado uno tiene que ganarse la vida y tiene que tener respuestas para el cliente. Cuando todo falla, ¿qué nos queda? Cuando nos han rechazado el recurso de protección, ¿qué nos queda? Nos queda la nulidad de derecho público. Dada la impronta tan fundamentalista de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, yo creo que, uno, el recurso de protección va a permanecer, tal vez lo mejoren, pero yo creo que la nulidad de derecho público, con todos los líos que ha traído, se va a mantener casi textual y capaz que se trate de volver atrás. Me preocupa sobremanera el tema por el tiempo que ha transcurrido desde que se comenzó a desatar este tema. Ahora, debo reconocer que cuando yo expongo lo que está pasando con la nulidad de derecho público, los abogados que viven del ejercicio liberal de la profesión se indignan, porque todavía creen de que esto está funcionando bien, o bien porque estudian a algunos autores y no a otros. Pero en una visión transversal, y si uno revisa la jurisprudencia, la verdad es que la nulidad de derecho público tiene los días contados en el estado actual. Pero nada dice de que no vaya a permanecer o se vaya a reformular. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes generales de esta nulidad? Ustedes ya los han estudiado. La idea de la nulidad o invalidez está presente en todas las ramas del derecho. No sé si estoy grabando. Un momento. Les decía que la idea central de la nulidad de derecho público es la idea de la invalidez. La nulidad constituye una institución central en el derecho y tiene manifestaciones en todos los ámbitos. En el ámbito legislativo no se denomina nulidad, sino que se denomina inconstitucionalidad. En materia judicial tenemos los recursos procesales, tenemos la nulidad procesal y además tenemos casación en la forma. Y además tenemos recursos de nulidad en los procedimientos nuevos. Y en materia administrativa existe también la nulidad administrativa, pero también existe en el derecho comparado la nulidad, la inexistencia como sinónimo de nulidad, y luego existe la anulabilidad. Se distingue en el derecho administrativo comparado. Inexistencia o nulidad
anulabilidad y vicios que no generan invalidez. Si dejamos de lado el ámbito legislativo y judicial, respecto del cual la jurisprudencia se ha uniformado sobre la improcedencia de la acción de nulidad de derecho público, y nos centramos en el derecho administrativo, comenzamos a darnos cuenta que estamos tratando con una rama del derecho cuya densidad dogmático-jurídica en Chile no es mucha, pero cuya complejidad doctrinal es bastante alta. Dado que el curso de Derecho Administrativo no dura más de un semestre, históricamente nunca duró más de un semestre en las universidades chilenas, salvo en mi universidad, en mi alma mater, donde duraba 2 años el curso, salvo nuestra universidad, salvo la UCB, la verdad es que los abogados chilenos no sabían derecho administrativo, sabían más derecho civil, y los jueces menos derecho administrativo sabían que los estudiantes. Por lo tanto, el derecho administrativo era algo muy arcano. Y era algo muy arcano por la historia del derecho administrativo chileno. A pesar de lo anterior, la Constitución del 80 contiene normas que hacen alusión a la ineficacia jurídica de actos administrativos. El artículo 7º, inciso 3º, y el artículo 35 de la Constitución. El 35 es más una hipótesis de inexistencia que de nulidad. Un momento, por favor. Estos preceptos constitucionales, el 7 y el 35, han dado origen a esta institución sui generis de las últimas décadas, la denominada nulidad de derecho público, que es una versión chilensis o nacional de la nulidad de los actos administrativos que existen en el derecho comparado. Y hay que decirlo, la nulidad de derecho público se basa en una anomalía que hay en Chile, que es la inexistencia de un contencioso administrativo general como hay en otros países. Esta discusión de la nulidad de derecho público no comenzó con la Constitución del 80, comenzó en la Constitución del 25. Si recordamos, la Constitución del 25 dispuso que existirían tribunales administrativos para conocer de las reclamaciones en contra del fisco a las municipalidades y organismos públicos. Y una ley iba a determinar la organización y atribuciones de estos tribunales. Esa ley entonces iba a determinar la organización interna, pero además iba a determinar el funcionamiento y atribuciones. ¿Qué acciones procederían? ¿Cuál sería el procedimiento? Los profesores de Derecho Administrativo de la época sabían de la existencia de la nulidad administrativa en Francia. Con Valentin Letelier, o más bien dicho, después de Valentin Letelier, comienza el afrancesamiento del derecho administrativo chileno, surge la cátedra. Y hasta el año 80, o hasta el año 73, hasta el golpe de Estado, el derecho administrativo chileno se basaba en el derecho francés. Objetivamente era así. Fue la época clásica y de oro del derecho administrativo chileno, a pesar de que no habían leyes administrativas, todo era jurisprudencial o bien doctrinal. Pues bien, el hecho de que no hubiera una ley de lo contencioso administrativo llevó a un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y abogado de la Contraloría a tratar de solucionar este problema de alguna manera, creando una versión chilensis de la nulidad administrativa. Y lo hizo a partir de los artículos 4, 23 y 75 de la Constitución Política del 25.
el 4 y el 75 hablaban de nulidad. Por lo tanto, nulidad y nulidad de derecho respectivamente. Él trató de construir una teoría, dado que al año 49, que es cuando escribe, ya estaba claro que no iban a haber tribunales administrativos en Chile. Me refiero con ello al profesor Mario Bernasquina, quien falleció a muy temprana edad, en el año 61-62. Y también me refiero al profesor Patricio Elwin Azócar. Junto a ellos estuvo el profesor Enrique Silva Sima. Bernasquina tenía pleno conocimiento que en el derecho administrativo existía inexistencia, nulidad y anulabilidad, o inexistencia y nulidad, más anulabilidad. Pero en Chile el problema se planteaba porque no había una ley de lo contencioso administrativo general. Por lo tanto, los abogados razonaban con las categorías del Código Civil: nulidad absoluta, eventualmente inexistencia, nulidad relativa. Por lo mismo, es que Bernasquina trató de adaptar las categorías del derecho administrativo francés a esta terminología del Código Civil chileno, para de alguna manera, hacer que el juez entendiera esto, sin mucho éxito. Y él va a distinguir entre la inexistencia, que en el derecho administrativo francés se produce cuando hay ilegalidades groseras, como por ejemplo que el Parlamento dicte una sentencia judicial o dicte un acto administrativo, cosas groseras. Ahí no hay acto administrativo, no hay nada, es la nada. La nulidad de pleno derecho, que opera por el solo Ministerio de la Ley, que él lo hace asimilable a la nulidad absoluta, y la anulabilidad o ilegalidad, que es la regla general en Francia, y que equivale a la nulidad relativa según él. Él va haciendo estos símiles, estas equivalencias que en el derecho francés no existen. No existen, simplemente era el problema de que en Chile no se entendía esto sin pensar en términos del acto jurídico civil. Cuestión que no tiene nada que ver con el acto administrativo. Lo reitero, el acto administrativo no es un acto jurídico civil, no es una convención, es un acto jurídico, pero muy distinto. Para Bernasquina, la nulidad de pleno derecho operaba automáticamente, pero debía ser declarada en los hechos por el juez, en la práctica. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la administración es jerarquizada y obediente, y ningún funcionario iba a negarle cumplimiento a un acto administrativo transformándose o erigiéndose en un juez. Por lo tanto, era necesario que el juez declarase, más que declarase, constatase la existencia de un vicio de nulidad de pleno derecho. Y como era de pleno derecho, operaba en términos retroactivos. La inexistencia para él no era un tema muy complejo. Dentro de la nulidad de pleno derecho caían generalmente las ilegalidades relativas a vicios de forma, competencia, muchas veces. ¿Ya? La inexistencia no era un problema porque era tan obvio la ilegalidad grosera que nadie le iba a prestar atención a un acto ilegalmente grosero. Por lo tanto, no era un tema. Pero más difícil era distinguir entre la nulidad absoluta y relativa en el derecho administrativo nacional. Fundamentalmente porque la mayoría de los vicios de nulidad del acto administrativo, o más bien dicho, la mayoría de los vicios de ineficacia del acto administrativo son vicios de anulabilidad en Francia, no de nulidad de pleno derecho. Y en Chile había vicios de antijuridicidad del acto administrativo que para un civilista parecerían de nulidad absoluta, pero correspondían en realidad a anulabilidad en el derecho administrativo francés. Y por lo tanto había de alguna forma que hacerle entender a ese civilista que no era nulidad absoluta, era el equivalente a la nulidad relativa. Ahora, insisto, estas equivalencias no tenían ningún sentido, porque la nulidad relativa
no dice relación con ilegalidades. La nulidad relativa del acto jurídico privado no dice relación con ilegalidades, sino con la protección de ciertas personas. Las ideas de Bernasquina, dadas a conocer en el 49, en el año 50, en la Contraloría General de la República y en el Seminario del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, fueron comentadas y fueron objeto de reflexión por dos profesores, el profesor Enrique Silva Sima y el profesor Patricio Elwin. Elwin y Silva Sima eran dos de los más distinguidos profesores que tenía la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en aquel entonces. Debo reconocer que en aquella década, en la década de los 50, este Departamento de Derecho Público tenía aproximadamente 4 o 5 de los profesores más importantes de Derecho Administrativo, fundamentalmente quienes eran abogados de la Contraloría, a excepción del profesor Elwin. Las ideas de Elwin son transcritas en el manual del profesor Enrique Silva Sima en la década de los 50 y comienzo de los 60. Pero si uno revisa el manual de Elwin, en realidad para Elwin se trata de determinar cuáles son las causales de nulidad del acto administrativo, dado que no se puede distinguir entre nulidad absoluta y relativa en Chile, porque no hay una ley administrativa que lo establezca, y menos hay tribunales administrativos. Y él pensaba que se podía distinguir entre inexistencia, que son las ilegalidades groseras, las que no requerirían declaración judicial, y todas las restantes ineficacias o nulidades que precisarían de una declaración judicial. Ahora, un dato importante en todo esto es que el profesor Bernasquina, cuando planteó la teoría de la nulidad de derecho público, bajo la Constitución del 25, trata de acomodar la doctrina del derecho administrativo francés a las categorías comúnmente en uso en Chile, provenientes del Código Civil, dada la inexistencia de una ley de lo contencioso administrativo. Pero había un pequeño problema. El problema es que en el derecho administrativo no todo vicio de ilegalidad acarrea la nulidad. Hay una gradación de vicios, como dije al comienzo. Hay inexistencia y nulidad de pleno derecho, hay anulabilidad o ilegalidad, y luego hay vicios de ilegalidad que, aunque existan, no son de la gravedad o entidad suficiente para acarrear la nulidad del acto administrativo y pueden ser convalidados, ratificados, etcétera, por la propia administración. A diferencia de lo que pasa en el derecho privado, en el cual la concurrencia del vicio acarrea la nulidad del acto jurídico. Pues bien, el problema de la teoría de Bernasquina es que no hacía esta distinción entre la gravedad de los vicios. Con lo cual, daba a entender de que todo vicio de ilegalidad podría generar nulidad. Y el profesor Silva Sima y el profesor Elwin sostienen que no, que en el derecho administrativo hay gradación de vicios, porque el acto administrativo no establece una relación entre dos personas privadas en una situación de igualdad, sino que es un instrumento de relación jurídica de la administración con el administrado, quienes están siempre en una situación de desigualdad, porque la administración cautela el interés general frente a los intereses individuales del administrado. Por lo tanto, no todo vicio de antijuridicidad puede dar origen a la nulidad del acto administrativo, porque está en juego el interés general. Todas estas ideas fueron reiteradas por profesores de Derecho Constitucional sin darle mucho en realidad al tema. O sea, Alejandro Silva Bascuñán en su tratado del año 63, Jorge Mario Quincio en el año 69, don Jorge Mario, distinguido constitucionalista, hizo clases en Chile y en Panamá,
durante el exilio siguió su carrera en Panamá, fue profesor de nuestra facultad. Pero el problema con todas estas ideas era que era muy difícil llevarlas a la práctica. ¿Por qué? Porque no había tribunales administrativos en Chile, nunca se dictó la ley. Y los tribunales ordinarios civiles reiteradamente se declararon incompetentes para conocer de la nulidad del acto administrativo y durante la mayor parte del tiempo también de las demandas indemnizatorias interpuestas por administrados en contra del fisco de Chile. Es decir, los tribunales ordinarios rehusaban conocer del contencioso objetivo o de legalidad que está detrás de la nulidad administrativa y del contencioso subjetivo o de declaración de derechos, que es lo que está detrás o es aquello en que se inserta la acción indemnizatoria de perjuicios en contra del fisco. Por lo tanto, era un problema más académico. Sin embargo, cuando se redactó la Constitución del 80, más concretamente los anteproyectos constitucionales, se trajo a colación las ideas de Bernasquina. Se discutió en el seno de la Comisión Ortúzar la plausibilidad de esta teoría y simplemente se decidió reiterar las normas de la Constitución del 25. Dado que la Constitución del 80 contemplaba tribunales contenciosos administrativos y una ley se iba a dictar para crearlos, organizarlos y darles su procedimiento y atribuciones, se esperaba que esa ley decantare lo que iba a ser la nulidad. Pero nunca se dictó esa ley. Y nunca se dictó esa ley. Ningún gobierno se quiere atar de manos con la creación de tribunales contenciosos administrativos. No lo hicieron gobiernos democráticos, menos lo hizo un gobierno autocrático. Y por lo tanto, desde mediados de la década de los 80, la idea de la nulidad de derecho público comenzó a reaparecer, a ser reflotada. Se había aprobado la nueva constitución en el año 1980, entrado en vigor en marzo del 81, y entran en escena dos profesores de la Universidad de Chile, Eduardo Soto y Gustavo Fiamma. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile había experimentado cambios. Profesores se habían ido, a otros los habían hecho cesar en la década de los 70, después del golpe de Estado. Y la línea que se comienza a consolidar dentro del derecho administrativo, del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, es una línea que se aparta del derecho francés. Hay un convencimiento, no sé si por accidente o no, de los autores de esta universidad de que seguir insistiendo en el arribo de un derecho administrativo basado en categorías del derecho administrativo francés es una ilusión. Si no ocurrió en democracia, menos va a ocurrir en dictadura. Por lo tanto, hay que tratar de crear instituciones a partir de lo poco que hay, un poco retomando la idea de las ideas de un Bernasquina. También tengamos de por medio presente que cuando comienza esta discusión a mediados de los 80, la Constitución española ya está en vigor desde el año 78 y está surgiendo una jurisprudencia y una doctrina de lo contencioso administrativo y de derechos fundamentales basada en los derechos en España. Por lo tanto, Soto y Fiamma sostienen que el derecho administrativo nacional en realidad siempre se apartó del derecho comparado cuando se trataba de la ineficacia del acto administrativo. Sí, muchos profesores se inspiraron históricos en el derecho francés, pero el derecho administrativo nacional jamás ha estado en sintonía con el derecho francés. Y para ello se basan, y sus discípulos lo hacen hasta el día de hoy, en sentencias dictadas desde fines del siglo XVIII por tribunales coloniales y desde la independencia en adelante, en que los tribunales decidían materias contencioso-administrativas en base a las leyes comunes. Cuestión muy debatible, sinceramente. Debatible dado el escaso desarrollo que tenía el derecho nacional y la dogmática nacional.
Soto se va a apoyar en las actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, en constituciones precedentes, en una interpretación finalista de la Constitución del 80. Él dice que la denominada nulidad de derecho público tiene raíces en las constituciones precedentes. En el artículo 7º de la Constitución del 80 está en el artículo 4º y el artículo 160 de la Constitución del 33. Por lo tanto, el derecho administrativo nacional tenía que buscar las respuestas al problema de ineficacia de los actos administrativos en sus fuentes históricas, de las que, en su concepto, surgió una concepción humanista y pro homine, como era la que había adoptado el constituyente del 80 en el artículo 1º. Fíjense bien que no deja de ser paradojal que estas discusiones de una visión humanista del derecho se dan en plena dictadura, si eso es lo más paradojal de todo. Su conclusión, ¿cuál es? Es que el artículo 7º de la Constitución del 80, que dice que todo acto en contravención a este artículo es nulo, establece una nulidad de pleno derecho, nulidad de derecho público. En consecuencia, todo acto dictado en contravención al ordenamiento jurídico, sin respecto de la gravedad del vicio, es nulo. Es decir, basta la más mínima o nimia ilegalidad para que el acto esté viciado de nulidad. Esta nulidad tenía un estatuto constitucional según este autor y estaba en el artículo 7 en relación con el artículo 38, inciso segundo. Era una forma de invalidez de rango constitucional, porque tratándose de los derechos de las personas, malamente podía acudirse al Código Civil u otras normas si la Constitución no obedecía a esos principios. En otras palabras, la Constitución había establecido un sistema cerrado para regular la nulidad de derecho público. Y esta nulidad era de pleno derecho, era ipso iure y ab initio, es decir, desde el momento mismo de la dictación del acto administrativo ilegal. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que todo acto en contravención a este artículo es nulo. De la expresión es nulo, él dedujo que la nulidad era ab initio, desde el momento mismo de la dictación del acto ilegal. Y se trataba de una nulidad insanable, porque la Constitución no lo establecía, no establecía que se pudiera convalidar o ratificar, imprescriptible y perpetua, es decir, hasta el fin de los tiempos. No importaba el número de años que pasaren, el acto siempre sería antijurídico, ilegal y por ende nulo. No hay acto jurídico, en consecuencia, no tiene sentido hablar para este autor de un acto irregular, porque lo que es ilegal no existe, es la nada, y la nada no es. ¿Requería ser declarado por el tribunal? No, porque opera de pleno derecho, pero por razones de conveniencia jurídica es bueno que el juez constate la nulidad para efectos de hacerla producir sus efectos retroactivos. Esto supone retrotraer todas las cosas y transacciones jurídicas por años o décadas. Pero esta idea de la nulidad de derecho público se presentaba como un instituto, pero sin una acción. Y todos sabemos que en la mentalidad legalista chilena era necesaria una acción para poner en obra el instituto. Y esta acción la crea o la crea vía interpretación Gustavo Fiamma, en un paper titulado La acción constitucional de nulidad, supremo aporte del constituyente. Él dice que la Constitución del 80 consagra el derecho a la acción. Y por lo tanto, en materia contencioso administrativa de nulidad, si hay derecho a la acción, hay una acción constitucional de nulidad. Esa acción constitucional de nulidad surge de los artículos 6 y 7 de la Constitución, dado que en ellos se establece la sanción de nulidad por infracción al ordenamiento jurídico, y del artículo 38, inciso segundo.
Bueno, pero no hay ley que le entregue esta competencia a los jueces. Hay que acudir al principio de inexcusabilidad judicial del artículo 76 y el juez tendrá que pronunciarse al respecto, aunque no haya tribunales contenciosos administrativos. Con lo cual, el juez civil podía pasar a ser competente para pasar a conocer de la acción de nulidad de un acto administrativo que no ha cumplido con los requisitos de validez del artículo 7º. Con todas las consecuencias que ello implica. No se distinguía en cuanto al tipo de vicio, que es importante en el derecho administrativo. ¿Cuál es el vicio que se invoca? En segundo lugar, no se distinguía en cuanto a la gravedad. Era una sanción de ineficacia de una tremenda drasticidad, porque no había proporcionalidad alguna. Simplemente se decía que la nulidad de derecho público responde a la idea de seguridad jurídica que se encuentra íncita en la idea o en la base institucional del Estado de Derecho. En el año 90 aproximadamente, el profesor Fiamma publicó un nuevo artículo en el cual sostiene que la legitimación activa para interponer esta acción de nulidad es de carácter objetivo. Es decir, es casi una acción popular, la acción de nulidad de derecho público, y cualquiera lo puede interponer en resguardo del ordenamiento jurídico del Estado y del Estado de Derecho. ¿Cuál era el problema? El problema era que si era imprescriptible, primero, si operaba de pleno derecho y ab initio con carácter imprescriptible y perpetuo, simplemente los estatutos de caducidad o de prescripción de acciones judiciales carecían de sentido y pasaban a ser inconstitucionales. Y lo interesante es que la prescripción extintiva, sabemos, es un instituto jurídico tendiente a resguardar la seguridad jurídica en aras de la paz social. En gran medida estos autores se vieron ayudados porque hasta la década de los 90 no hubo en Chile leyes de procedimiento administrativo. No hubo ley de procedimiento administrativo. Con lo cual, la noción de acto administrativo era una noción jurisprudencial y doctrinal, pero en la ignorancia del medio, la nulidad de derecho público permitía impugnar ideas que todo el mundo conocía, todo especialista conocía, como es que el acto administrativo se presume legítimo o legal, lo que está hoy día en el artículo 3º de la ley 19.880. También permitía echar por tierra lo que había dicho siempre la jurisprudencia administrativa, y era que la autoridad administrativa puede convalidar, subsanar e inclusive invalidar sus propios actos. Para Soto, esto era anatema, porque implicaba que la administración tenía autotutela. Y Soto tenía en mente la idea del derecho administrativo inglés, en que es estudiar en Francia, en donde Inglaterra, la administración no tiene autotutela declarativa y el acto administrativo no se presume legítimo y por lo tanto para su ejecución hay que acudir a los tribunales. Cuestión muy distinta de lo que dijo la Contraloría General de la República por décadas al amparo de la doctrina clásica francesa que imperó en Chile hasta el año 1973. Estas ideas obviamente generaron una crítica. Y la crítica vino de los abogados que defendían al fisco de Chile y que eran profesores de derecho administrativo. Se dio una extraña situación. Históricamente la Universidad de Chile tenía profesores de derecho administrativo que eran abogados fiscales. Pero eso no fue la regla general después. Muy pocos abogados fiscales permanecieron en el departamento de Derecho Público, en la cátedra de Administrativo, muy pocos.
Y en cambio, la voz cantante la tomaron abogados fiscales que se desempeñaban en las universidades católicas, curiosamente. Uno podría pensar, bueno, los que se desempeñan en universidades católicas están en el ejercicio liberal de la profesión, son contrarios al Estado, son universidades privadas después de todo, pero no fue así. El primero en reaccionar, los dos primeros en reaccionar fueron los profesores Pierri y Reyes. Pedro Pierri era abogado del Consejo de Defensa del Estado, llegó a ser ministro de la Corte Suprema hasta muy recientemente, hasta el año 2016. Hizo una larga carrera. Pierri se educó en la Católica de Valparaíso, entró al Consejo de Defensa del Estado y se fue a doctorar a Francia. Y ahí se imbuyó del derecho administrativo francés. Y estas ideas las trajo de regreso a Chile. Jorge Reyes era abogado de la Contraloría. Hizo toda su carrera en la Contraloría. Y por lo tanto, el hombre tenía un manejo de lo que era la doctrina administrativa francesa, leía francés, italiano, todo eso, y tenía un muy buen manejo de la jurisprudencia administrativa y conocía cómo había sido la situación en Chile, y hacía clases en la Católica de Chile. Pierri me hizo clases a mí de derecho administrativo, fue mi profesor, los 2 años. Le siguieron otros autores, Raúl Letelier, abogado del Consejo de Defensa del Estado, discípulo de Pierri, y Carlos Dorn, discípulo de Pierri. Raúl estudió en la Católica de Valparaíso, Carlos estudió en la Universidad de Valparaíso. Ambos profesores del Consejo, abogados del Consejo de Defensa del Estado. En la Católica de Chile también surgieron críticas en el siglo XXI, desde la perspectiva del procedimiento administrativo, por un abogado que no es fiscalista, que no trabaja para el fisco, que es el profesor Alejandro Vergara, destacado académico, amigo de nuestra facultad y amigo de muchos profesores que nos desempeñamos en nuestra universidad. Él es un talquino. Esta crítica a la doctrina de la nulidad de derecho público llevó a un cambio jurisprudencial en el siglo XXI. Y la dictación de la ley 19.880 permitió consolidar este cambio doctrinal. ¿Cuáles son las bases para esto? Pierri, como defendía el fisco de Chile, se daba cuenta que mediante las acciones de nulidad de derecho público, lo que se estaban interponiendo eran acciones patrimoniales, porque primero se pedía en lo principal nulidad de derecho público, que se declarase la nulidad de un acto administrativo. Y consecuencialmente en la parte petitoria, de lo principal, se pedía que se declarase el derecho a los perjuicios o el derecho a la indemnización o la restitución del bien confiscado por el fisco de Chile. Entonces, él trajo a colación una distinción que hay entre acciones contencioso-administrativas en Francia. Distinción que era conocida en Chile. Hay memorias de prueba escritas en la Chile y en la Católica de Chile en la década de los 60. En el derecho administrativo comparado, francés concretamente, se distingue entre la acción de nulidad del acto administrativo que persigue la invalidación o la anulabilidad del acto administrativo por un vicio de gravedad y la acción para la declaración de derechos en favor de un administrado, que es la acción de plena jurisdicción. La primera, la acción de nulidad, se le denomina contencioso administrativo de carácter objetivo. ¿Por qué objetivo? Tomando las palabras de León Duguit. Porque lo que se aprecia es la legalidad o no del acto administrativo, sin relación o sin respecto de la situación particular del administrado. Se contrasta, por lo tanto, una abstracción que es el acto administrativo con otra abstracción que es la ley. Esta acción se puede interponer por cualquier persona en Francia, pero tiene un plazo muy breve de prescripción o caducidad. No pasa de 2 meses, porque ante todo se cautela el principio de seguridad en los actos, seguridad jurídica de los actos administrativos.
Dado que la nulidad declarada en Francia por el juez administrativo produce efectos retroactivos, si el plazo fuera superior a 2 meses, se estarían consolidando probablemente situaciones jurídicas más complejas y más difíciles de dejar sin efecto. De hecho, aún con el plazo de 2 meses, cuando se declara la nulidad de un acto administrativo, hay derechos o situaciones jurídicas que no se pueden dejar sin efecto. Y un profesor francés, Jean Rivero, ha dicho que en ese caso al actor, al demandante, le debe quedar el consuelo de que accionó en nombre de la ley. Poco irónico. El recurso por exceso de poder, cuando es acogido por el juez administrativo, además produce efectos generales o erga omnes. Retroactivos, erga omnes, pero el plazo es muy breve. Es simplemente una acción para obtener la declaración de nulidad o invalidación del acto administrativo, entendiendo por nulidad la anulabilidad, que es la regla general. No tiene por objeto declarar derechos en favor del administrado, como por ejemplo el derecho a la restitución de la cosa o el derecho a los perjuicios. La segunda acción es la acción de plena jurisdicción. Esta da origen a un contencioso subjetivo o de declaración de derechos y se le denomina de plena jurisdicción porque lo que uno reclama ante el juez administrativo es una declaración de derechos, pero el juez tiene una amplia jurisdicción y competencia para adoptar cuantas decisiones sean necesarias para declarar o no el derecho en favor del administrado. Y si para ello tiene que anular el acto administrativo, lo hará, porque es de plena jurisdicción. En otras palabras, la acción de plena jurisdicción no tiene por objetivo la declaración de nulidad, sino la declaración del derecho en favor del administrado. Pero como consecuencia de ella, puede llegarse a la nulidad si es necesario para declarar el derecho. Como esta acción tiene plazos de prescripción más largos, son 4 años, no 2 años, puede perfectamente ocurrir que a uno se le pase el plazo para demandar la nulidad del acto administrativo. Pero puede demandar, después de los 60 días, la declaración de derechos. Para ello podría servirle a uno. Si es que le interesa además anular el acto administrativo, si no, uno solo demanda la declaración de derechos. Y los efectos no son generales o erga omnes, son estrictamente relativos. La sentencia que se pronuncia es res inter alios acta, solo produce efectos entre el demandante y la administración, no beneficia ni perjudica a otros. Esta distinción que existe en el derecho administrativo francés, Pierry la inserta para analizar el petitorio de las demandas, el petitorio tradicional de las demandas de nulidad de derecho público. ¿Por qué? Porque de esa manera puede llegar, primero, a determinar cuál es la verdadera naturaleza de la acción deducida, ¿es realmente de nulidad? Y segundo, llegar a la prescripción de la acción respectiva. Lo que él dice es que en Chile la llamada nulidad del derecho público confundió las dos acciones, porque lo que se pide realmente en la mayoría de los casos es la declaración de derechos. Rara vez se demanda solamente la declaración de nulidad de un acto, y con efectos generales por quien no tiene un derecho comprometido. Muy rara vez. Ha habido casos en que se demanda la nulidad de un instrumento de planificación territorial por una empresa inmobiliaria, pero no se ha pedido la declaración de perjuicios, pero es una excepción. Siempre se pide o se interponen además acciones patrimoniales o pecuniarias. Por lo tanto, lo que usualmente subyace a la acción que se intenta no es una acción de nulidad, es una acción de plena jurisdicción, es una acción para la declaración de derechos consistente en una condena pecuniaria en favor del actor o demandante.
En consecuencia, para Pierri, lo que realmente se intenta en Chile es una acción de plena jurisdicción. Y ello se proyecta en la prescripción de la denominada acción de nulidad de derecho público y en sus efectos. Con ello, Pierri y Reyes comienzan a acercarse a los otros efectos de la acción de nulidad de derecho público. Respecto del argumento que la nulidad de derecho público opera de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, es decir, que el juez solo la constata pero no la declara, pudiendo cualquiera desconocer el acto irregular, sostienen que hay argumentos históricos y dogmáticos para rechazar este aserto. En primer lugar, sostener de que uno puede desconocer el acto administrativo irregular, viciado o viciado, implica sostener, este argumento es mío en realidad, implica sostener que el artículo 7º, inciso 3, contempló una suerte de derecho de resistencia, aunque limitado, lo que realmente produciría hilaridad, dado que la Constitución se redactó por un gobierno autocrático. Habría sido un poco un chiste, un disparo en los pies. Pero además, y aquí empiezan Pierri y Reyes, la nulidad de derecho público implica hacer un uso selectivo de las fuentes históricas invocadas. Primero, el antecedente del artículo 7º es el artículo 4º en la Constitución del 25, pero este artículo habla de nulidad a secas. No habla de nulidad de derecho ni de derecho público, dice simplemente nulidad. Y el texto del artículo 4º de la Constitución del 25 discurre sobre ejercicio irregular de atribuciones, la excedencia en el ejercicio de atribuciones. Nuestro actual artículo 7º, inciso 2. Y el artículo 23, que no pasó a la Constitución del 80, hablaba de nulidad de derecho, pero se refería a los golpes de Estado e insurrecciones armadas. Ese artículo no pasó a la Constitución del 80, obvio, porque el gobierno que redacta la Constitución del 80 llegó al poder por un golpe de Estado. El otro artículo, el artículo 75 de la Constitución del 25, que es el antecedente del actual artículo 35, que dice que los reglamentos y decretos del presidente no valdrán sin la firma del ministro de Estado, no hablan de nulidad alguna, solo dicen que no valdrán. Por lo tanto, ya ahí el tema histórico comienza a crujir, porque no hay referencia a nulidad de derecho público en los textos históricos. Ahora, el profesor Soto Clos, Eduardo Soto, dice que los antecedentes se remontan también a la Constitución del 33. Y Pierri se puso a investigar aquí los textos. Y dice que tampoco mejora el argumento cuando se va a la Constitución del 33, porque los dos artículos que esgrime Soto no dan pie para su tesis, son los artículos 160 y 158. Soto dice que el artículo 160 de la Constitución del 33 fue el antecedente del artículo 4º y contemplaría una nulidad de pleno derecho, igual que el artículo 4º de la Constitución del 25. El problema es que son dos artículos de distintas constituciones casi idénticos y ninguno de ellos emplea adjetivo, solo hablan de nulidad. Frente a ello, Soto sostiene que el espíritu del artículo 160 era el de una nulidad de pleno derecho, porque así decía en el voto particular de don Mariano Egaña. Bueno, la verdad es que se contraargumenta. Es perfectamente posible que don Mariano Egaña haya pensado en una nulidad de derecho, pero la circunstancia que la Constitución del 33 no hable de nulidad de derecho, de pleno derecho, indica que las ideas de Egaña no fueron acogidas.
Por lo tanto, hay un salto lógico en todo el argumento. Interesantemente, el texto de Egaña sí recibió acogida en el antiguo artículo 158, que era idéntico al artículo 23 de la Constitución del 25 y que nunca pasó a la Constitución del 80, que hablaba de que toda orden o requisición exigida por la Fuerza Armada o jefe alzado en armas será nula de derecho. Bueno, eso no pasó a la Constitución del 80 por razones obvias, porque se refería a golpes de Estado e insurrecciones armadas. Por lo tanto, para Pierri y para Reyes, la simple nulidad fue contemplada para el ejercicio excesivo de atribuciones en los artículos que ahí aparecen. La nulidad de derecho fue contemplada para los golpes de Estado e insurrecciones armadas, pero esto no llegó a la Constitución del 80 y nada hay en la historia del derecho, en consecuencia, que apoye la idea de que la nulidad de derecho público opera de pleno derecho, porque no hay ningún texto constitucional que así lo diga. Pero lo que es más grave es que sostener que la nulidad de derecho público opera de pleno derecho implica desconocer una de las características del acto administrativo, que es que el acto administrativo se presume legítimo o se presume legal. En otras palabras, el acto administrativo es dictado por la administración, debe ser cumplido y se presume legal mientras no se pruebe lo contrario por el administrado o por la administración, si es que lo invalida. Se trata de una presunción simplemente legal, que siempre fue reconocida por la doctrina administrativa y la Contraloría General de la República. Y hoy en día, la Ley 19.880 lo dice textual. Los actos administrativos tienen una presunción de legalidad, de imperio y de obligatoriedad. Por lo tanto, deben ser cumplidos, salvo que medie una orden de suspensión. En consecuencia, no hay nulidad de pleno derecho. ¿Y qué pasa con el carácter insanable del acto administrativo, viciado por un vicio de ilegalidad? Históricamente, la jurisprudencia y la doctrina administrativa había sostenido que la convalidación, la subsanación e invalidación del acto administrativo se podían realizar por la propia administración. Así me lo enseñaron a mí en los años 86 y 87. Este fue el tema que más debatió Soto y Fiamma. Ellos negaban en el hecho, indirectamente negaban la presunción de legitimidad y también negaban la posibilidad que la administración pudiera enmendar sus propios errores. Hoy día el tema ya no merece mayor análisis porque la Ley 19.880, sobre base de los procedimientos administrativos, contemplan la subsanación, la convalidación y la invalidación de los actos administrativos por la propia administración, con lo cual el acto administrativo es saneable. ¿Y por qué es saneable? Porque hay vicios de distinta gravedad. Los vicios que no son graves, dice el artículo 13, que no son esenciales, no producen la nulidad del acto administrativo. ¿Y qué pasa con la imprescriptibilidad de la nulidad de derecho público? Vamos a dejar esto hasta aquí, vamos a seguir en la próxima hora. Vamos a hacer un receso de 20 minutos. No sé si hay alguna consulta de momento.